Son las 8:18. Saludamos al asambleísta Ramiro Vela. Él es integrante de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político. Es un legislador aliado a ADN. Ingresó a la Asamblea por Centro Democrático. Ramiro Vela es un comunicador de larga data. Ha hecho periodismo y comunicación en su natal provincia de Tungurahua. Asambleísta Vela, bienvenido. El día de ayer estuvimos en contacto cercano con usted siguiendo lo que sucedía en la Asamblea. Ahora hablamos sobre hechos consumados, la aprobación de un informe de minoría, el veto vertiginoso en 3 horas del presidente de la República. ¿Cómo ve usted la situación? Buenos días, Gustavo. Qué gusto saludarles a usted y a todos los ciudadanos, tanto en el Azuay como en el país. Bueno, ayer habíamos conversado esto, justamente cuando estábamos en la entrevista nos tocó votar, así que dejé la entrevista a medias, pido disculpas por aquello. Sí, era algo que estaba ya generado oportunamente. Hay algunos sectores de la Asamblea, algunas bancadas que muchas veces tienen una posición a rajatabla, como decíamos nosotros. En algunas cosas no se entienden, otras sí. Mire que el presidente había hecho una propuesta en un proyecto original de un IVA inicial al 13% y luego llegar hasta un 15% en 2 años, con un gran sustento que es el momento crítico que vive el país. Sin embargo, a esta propuesta más bien se le han aumentado un sinnúmero de acciones que ayer fueron aprobadas y que vinieron directamente desde las mesas con las observaciones de las diferentes bancadas. Es decir, el presidente ha salido, creo yo, más fortalecido en este apoyo contra el terrorismo y contra la delincuencia. Como usted lo dijo, lo narró tal como sucedió, más se demoró en llegar el documento a Carondelet en que el presidente emita el veto, que seguramente será tratado el día viernes en una sesión extraordinaria. Hablábamos con un distinguido analista hace pocos minutos y decía lo que sucedió ayer fue lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto para los actores, pues el Partido Social Cristiano no votó por el IVA, la Revolución Ciudadana llegó incluso a mocionar el archivo del proyecto presentado por el presidente de la República, se aprobó el informe de minoría, pero esto no fue sino un insumo más para la respuesta del presidente de la República. Se logró un objetivo más ambicioso de lo que originalmente proponía el presidente de la República y aparentemente, esto tendrán que juzgarlo ya los adeptos a cada uno de los partidos y movimientos políticos que han actuado dentro de esta estrategia, el paquete que se impondrá eventualmente es más grande que lo esperado. ¿Cómo ve usted este tema, no solamente como legislador actualmente, también en su calidad de comunicador? Bueno, yo le comentaba ayer y en mi intervención lo dije, ingresé al mundo de la política porque me cansé de que nos mientan, me cansé de que nos engañen, me cansé de 9 estados de excepción que no solucionen absolutamente nada. Me cansé que los mismos le sigan diciendo al pueblo, trabajamos por el pueblo, los pobres de la patria, no más impuestos, no más sigan los subsidios, porque en este país se subsidia absolutamente todo, y que los políticos le sigan mintiendo al pueblo que la plata cae del cielito o que crece en los árboles, y no es así. La respuesta de que pague el Estado es la peor respuesta, la respuesta más ilógica que yo he podido escuchar, porque el Estado somos todos y lo terminamos pagando todos. Por eso mi posición desde afuera y ahora desde la Asamblea ha sido que hay que transparentar las cuentas, porque lamentablemente cuando vas poniendo la basura bajo el tapete, tarde o temprano va a llenar el tapete y tarde o temprano lo vas a tener que limpiar. Y es lo que está pasando en el Ecuador. Por eso en mi discurso decía, transparentemos lo que le hacemos al país. Para mí hubiera sido fácil, y para otros asambleístas, hacer lo que hizo el Partido Social Cristiano, lo que hace la Revolución Ciudadana, abstenerme de votar o votar en contra sabiendo que no iba a cumplir el objetivo de que no pase el famoso impuesto para ellos. Y, por ejemplo, la propuesta de archivarlo, no se puede generar una propuesta de archivo cuando se había aceptado una propuesta de votar por artículos, por partes, una ley. No se puede archivar una ley por partes.
legalmente puede archivarse una ley cuando se vota el paquete. Es decir, a los ciudadanos hay que decirle las cosas claras. La segunda propuesta de archivo no podía ser solamente por el IVA, o era por toda la ley o era por nada. Es decir, hay muchos que le hacen juego a la gente y la gente luego cree lo que le dicen. La propuesta de votar por artículos y por partes generada desde Valentina Centeno, inicialmente no podía generarse un archivo total, y eso lo sabían los señores asambleístas. Ahora, asambleísta, se rompe, muy buenos días, se rompe esta alianza o este acuerdo entre ADN, Partido Social Cristiano, y la Revolución Ciudadana, o como ya comentó Gustavo, todo esto se trató de una estrategia bien pensada para que a la final el Ejecutivo de una u otra manera salga ganando con la propuesta del IVA. Bueno, yo le voy a hacer 3 puntualizaciones, no correcciones, no me vaya a entender mal. Primero, no es que el gobierno sale ganando. Para mí, eso es mi criterio particular. Creo que el país está transparentando las cuentas. Porque quien no sabe que el Ecuador está quebrado, está viviendo en un paraíso paralelo o una realidad paralela a la que vive el país. Con confrontación, con conflicto interno o no, el país no tiene ni siquiera para pagar la deuda interna. Y vuelvo a repetir el concepto, que pague el Estado somos todos. Primera puntualización. Segundo, si hubo o no hubo estrategia, eso hay que preguntarles a las personas que votaron en contra o que se abstuvieron, porque quienes decimos las cosas de frente y votamos sí, yo voté sí, porque el país necesita transparentar las cuentas, no hay estrategia, vota sí o no. Acá los que aparentemente tienen otras estrategias son los que en una cosa votan sí, en otras cosas votan abstención. Y la tercera es que el gobierno tiene la alternativa de vetar. Eso lo sabíamos o lo sabemos todos desde el inicio de la transparencia de una ley. Es decir, no es que te cambiaron las reglas del juego en medio camino. Eso lo sabíamos y ojalá sirva para... Ahora, justamente aquí, asambleísta, hay un debate que además se intensificó el día de ayer en las redes sociales. Al no haber sido aprobado el incremento del IVA ni tampoco modificado, fue rechazado el incremento del IVA, se ha dicho por parte de algunos sectores y de algunos expertos que el presidente de la República en su veto no podía incluir el tema del IVA. ¿Cuál es su lectura sobre esto? Bueno, voy a dejar eso para los constitucionalistas. Desde nuestra visión había 2 maneras de cerrarle esa puerta, y la primera era archivarla, y no se le ha hecho, y la segunda era votar. No, tampoco se le ha hecho porque no alcanzaron los votos. ¿Qué quiere decir? No se ha votado una moción para no subir el IVA, se votó una moción para subir el IVA. La negación tácita no existe en la judicatura ecuatoriana, y peor en la asamblea. O sea, no quiere decir que si yo no lo apruebo lo niego. No, eso no es así. Obligatoriamente había que negar el incremento y archivarlo. Y vuelvo a repetir, la propuesta de archivo generada desde un asambleísta de la bancada de Revolución Ciudadana no podía darse porque ya se había aceptado, ya votaron a favor de que la ley sea votada por partes, por artículos. Por eso es que casi todos los artículos ganan con una gran mayoría, inclusive lo del tema de los materiales de construcción al 5%, casi prácticamente con una votación unánime. Entonces, no en lo que yo creo sí voto y en lo que creo no voto y quedo bien con el país diciéndole yo soy el salvador de la patria. Aquí no hay salvadores, no hay ni buenos ni malos. Aquí es realidades y decir las cosas frontales. El país necesita tomar decisiones como las que se tomaron ayer, decisiones como las que va a tomar el presidente con la ley anticorrupción el día jueves, decisiones como las de hoy con el Tratado Libre Comercio de China y decisiones como la de algún momento focalizar los combustibles. Como usted señala, serán los constitucionalistas los que tengan que definir esto, pero aparentemente ese cambio que hacen el tratamiento del IVA, Daniel Noboa, para retornarlo a la Asamblea, estaría legalizando o poniéndole en un camino que no puede ser discutido. Pero claro, hace un cambio en el cual la elevación eventual del IVA al 15% es discrecional, y discrecional para su parte, pues es el Ministerio de Economía. La única entidad que tendría que aprobarlo si es que esta ley se aprueba como tal. Totalmente de acuerdo con usted, totalmente concuerdo con usted. De lo que vi en el veto parcial, porque me llegó inmediatamente a la bancada, el 13% es inmediato y lo del 15% es discrecional, y eso dependerá ya del Ministerio de Economía. Pero volvamos a la realidad.
el momento país exige, y no el sacrificio, sino el compromiso de todos los ecuatorianos, porque no tenemos otra alternativa. La brecha fiscal es enorme. No tener ni siquiera para sostener el pago de haberes es realmente una situación muy complicada, que inclusive, lo decían varios asambleístas ayer, no lo dije yo prefiero a veces que los economistas hablen del tema, que se pondría en riesgo la dolarización, y eso no lo podemos permitir, porque el Ecuador entero ha confirmado que la dolarización nos ha permitido de una u otra manera sostenernos en la región. Usted nos dice, Ramiro, que el veto parcial le llegó en forma inmediata. ¿Qué tan inmediato fue? Apenas el presidente lo había enviado a la asamblea, la mayoría de los asambleístas conocíamos el documento que había llegado como veto parcial. ¿Qué tiempo fue? Porque es parte interesante del análisis. Sí. ¿Qué tiempo fue? Me parece que a las 2 horas y media, más o menos. Bien. Ahora, hay otros temas que el gobierno debe cumplir. Cualquiera sea el resultado final, que lo sabremos dentro de 30 días, pero el gobierno se ha comprometido dentro de este proceso a hacer su parte, por supuesto. Cumplir con los objetivos fundamentales, estabilizar la economía. Sabemos que este paso no viene completo, tiene que hacer mucho más del gobierno, incluso terminar con su gestión con los organismos multilaterales para financiar adecuadamente ese agujero fiscal que algunos lo estiman en unos 10.000 millones de dólares. Pero tiene que hacer también otra tarea, la de reducir el gasto público. El ministro de Economía, el presidente de la República han señalado que se comprometen a una reducción de unos 1.000 millones de dólares en el gasto público, en reducir el tamaño del Estado. Se está contemplando efectivamente esta parte de la tarea. Se está contemplando, pero no es tan fácil, Gustavo. ¿Y por qué no es tan fácil? Porque el 80%, y usted seguramente lo conoce, voy a decir algo que seguramente ustedes lo saben, el 80% del gasto público va en 4 sectores que usted no los puede tocar, que tal vez los puede administrar de mejor manera, y creo que así debería ser el compromiso de los ministros. Primero, que es el tema de educación. Donde más salarios se pagan es en el tema de educación. Ahí no hay que tocarlo, hay que fortalecerlo. En el tema de salud, no hay que tocarlo, hay que fortalecerlo, con médicos, con especialistas, con enfermeras y con servicios. Tercero, en el tema de seguridad, costo del rol o del mantenimiento de nuestras Fuerzas Armadas, más policía y todos los estamentos, es el tercer gasto corriente. Y luego vienen la justicia, los jueces, es donde más invertimos. Esos temas yo le aseguro que no hay que tocarlos y creo que nadie lo haría. El resto son temas operativos que no impactan realmente en la economía ecuatoriana en un mayor número. Pero siendo así, estoy de acuerdo con el presidente de reducir estos gastos, de reducir ciertas áreas que no han cumplido a satisfacción su trabajo y que lamentablemente fueron inflados en los últimos años, en los últimos 10 años. Porque si usted revisa la curva de subida de los ingresos para personal a las instituciones públicas del gobierno central, así como a los gobiernos autónomos descentralizados, usted tiene en el país 200 y pico de municipios llenos de gente de los últimos 10 años. Ha sido una cuota política. Lo mismo pasa con subsecretarías y con gobierno central, con prefecturas con 1.000 empleados, cuando sus funciones son más operativas. Eso tiene que ser un compromiso país, no solamente del gobierno. Bajar esa carga no solamente le compete al gobierno, al ejecutivo. Ahí hablaremos de otros gastos innecesarios en gobiernos autónomos descentralizados que ojalá algún día se puedan controlar. Asambleísta, respecto de los temas que sí se aprobaron el día de ayer en el marco de este proyecto de ley, el impuesto a las utilidades extraordinarias de la banca, el incremento al impuesto a la salida de divisas hasta el 6%, según considera el presidente de la República, también estas contribuciones temporales con base en las utilidades de las empresas. Estas aprobaciones han recibido también algunas observaciones de varios expertos y que se ha dicho que terminará dirimiendo la Corte Constitucional, porque no es una competencia de los legisladores plantear, proponer o aprobar impuestos y tributos, que esta es una competencia exclusiva del presidente de la República y que ninguno de estos temas estuvieron incluidos en la propuesta inicial. ¿Cómo justifica usted estas inclusiones?
Bueno, yo no tengo que justificarla porque no ha sido mi propuesta. Esas han sido las propuestas de las bancadas Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano, y concuerdo totalmente con usted. Le metieron la mano al proyecto y le metieron más contribuciones, aparentemente para decir compensemos. Yo no quiero votar por el IVA y voy a compensar y por eso te pongo otros impuestos. Y lo que no hemos analizado, porque el rol del político en el Ecuador debería cambiar a decirle la verdad, es que decían, el IVA le carga el impuesto a todos los ecuatorianos. El impuesto de salida de capitales le carga igual. ¿Por qué? Porque casi todo lo que traemos de afuera, no es que el comerciante, no es que el importador va a decir, yo voy a perder la ganancia, le va a cargar al precio final, y eso lo sabemos. Entonces, el que le diga a usted que un impuesto no le afecta a los demás y que el otro sí le afecta a todos, le está mintiendo. Yo concuerdo en que no había que ingresar más cosas al proyecto porque no es la competencia de la Asamblea. Usted tenía que hablar directamente de lo que el presidente le envió. Sin embargo, estas dos bancadas han decidido hacer dos informes y es lo que primero se aprobó el día de ayer. Estará en las manos del Tribunal Constitucional. Qué bueno que el país tenga más opciones. Qué malo que digamos, por un lado, no le quiero cargar al pueblo, pero demos opciones que le cargan directamente a las contribuciones. Ahora, en el tema de las contribuciones especiales, a quienes han ganado más allá de un valor estimado correspondiente a una ganancia normal, está bien, porque en momentos de crisis quienes más tienen que aportar son los que más dinero han recibido. He visto el cuadro, la banca creo que está en el puesto 10 de las empresas o de los sectores productivos que más han ganado. Hay que ver los 9 sectores antes de la banca que han recibido ganancias millonarias extraordinarias en los últimos años, sobre todo luego de la pandemia. El sector farmacéutico, los sectores de los grandes comercios de productos, de los grandes servicios, muchos de ellos que trabajan con el Estado, las telecomunicadoras, las compañías de cable. Esas empresas tienen que aportarle al país y aunque no haya estado en la ley, yo por ejemplo voté a favor y ojalá la Corte Constitucional no le deje al país sin esos recursos. Sí, bien, ahí queda una enorme duda que ayer lo conversábamos con usted en cuanto a seguridad jurídica, cómo contribuye esto, cómo deteriora más bien, para ser muy claros, estos impuestos o contribuciones sobre ciclos económicos ya cerrados, cuando Ecuador tiene un desprestigio enorme en términos de seguridad jurídica. Pero dejemos de esto para quizá otro momento. Yo quisiera hacer hincapié en el tema que usted dice que difícilmente el gobierno ecuatoriano va a poder cumplir con ese compromiso público de reducir en unos 1.000 millones el gasto público, el tamaño del Estado. Pero las cosas no pueden seguir así. Hay exigencias que tienen que venir, y esto en forma natural, normal, por parte del pueblo ecuatoriano, que va a pagar a través del IVA, todos los ciudadanos, a través de las sociedades, bancos, cooperativas, una contribución enorme para los propósitos que ha pregonado el gobierno de Daniel Noboa. La salud no puede seguir en las mismas circunstancias. Aquí en Cuenca el Estado debe 20 millones a Solca, que tiene dificultades para terminar un edificio. Debe otro tanto al IES. En el IES asambleísta, y debe pasar posiblemente algo similar en su provincia, hoy cosas tan simples como los análisis clínicos ya no se realizan. Un médico envía 10 parámetros que se haga, a duras penas reportan 2 o 3. Y por supuesto, el gobierno tiene que triunfar ante la delincuencia en este conflicto armado interno, y la justicia tiene que dejar de ser un botín político. Por lo menos estos objetivos tienen que venir de la mano con la eventual aprobación de este proyecto. Gustavo, parece que usted y yo hubiéramos conversado hace muchísimo tiempo, porque los mismos criterios que usted acaba de emitir, y al final la pregunta, concuerdo con usted. Por eso es que yo le refuto a los políticos de toda la vida, a los que hablaban de que el gobierno del presidente Daniel Noboa tiene que presentarles las cuentas de qué se va a invertir si se aprobase el IVA. Pues sabemos en qué tiene que invertirse, no solamente en el tema de seguridad, no solamente en los militares y en los policías, en fortalecer esto que es base de lo que estamos viviendo. Si usted revisa mi discurso, les he dicho, si no tuviéramos el conflicto interno, igual estamos quebrados. ¿Por qué? Porque en el IES o en el Ministerio de Salud Pública no tenemos la atención que los ciudadanos se necesitan, no tenemos los insumos,
Tenemos en mi ciudad un problema por el cual inclusive, Gustavo, quiero decirle que he recibido amenazas y he tenido que presentar una denuncia en fiscalía, porque hice una investigación como periodista y hoy la planteé como asambleísta de los famosos negociados de los contratos de limpieza hospitalaria en el IES, con empresas que están acantonadas en otras ciudades grandes y que van a los hospitales como estos y participan en concursos de 500, 600 mil dólares y no les pagan a los empleados. Lo mismo pasa con los contratos de seguridad privada. Y en el contrato de empleados para limpieza, inclusive cautizan el servicio. Ambato se paralizó 3 días, tuvieron que cambiar operaciones, no se permitía entrar al IES porque los desechos hospitalarios son contaminantes. El tema de las medicinas, nos dicen los ministros, nos dicen los directores de los IES, estamos haciendo los procesos. Los ciudadanos no viven del estamos, los ciudadanos necesitan las medicinas a su tiempo. Le voy a enviar el proyecto de reformatorio que estamos haciendo, el tema del IES y del MIES, perdón, del IES, donde estamos cambiando el orgánico de que tengan inclusive la participación dentro de este consejo directivo del IES los trabajadores. Yo creo que quienes tenemos que estar dentro del IES somos los afiliados y los jubilados. Hay que hacer una reforma importante, pero para eso se necesita dinero. Por eso, lo que viene de ahora en adelante es vigilar que todos estos impuestos y todas estas contribuciones especiales puedan ser aplicadas a lo que necesitamos en el Ecuador. Que no nos pase como en el terremoto. La reconstrucción de Manabí nunca se dio, pero el dinero se cobró. ¿Dónde está? ¿Quiénes se llevaron el dinero? Esa es la gran diferencia. Confío en que el presidente Daniel Noboa, como hasta ahora lo ha hecho, nos dé resultados positivos y que le demos un cambio total al país. Finalmente, y muy brevemente, cuéntenos qué va a pasar con los otros 2 cuerpos legales propuestos por el presidente que debe tratar la Asamblea en esta semana. En el tema de la ley de monetización de los dineros mal habidos, yo soy uno de los proponentes. Yo le llamo la ley para recuperar lo robado. Cuando me metí a este mundo de la política, la gente me decía, Ramiro, lo que hay que recuperar es lo robado. A los que hay que atacar es a los delincuentes de cuello blanco. Un delincuente mata a una persona y hay que sentenciarlo. Los corruptos matan a miles cuando no hay servicios de salud ni educación. Esa ley creo que va a tener el apoyo total de los asambleístas. Ha habido mucha presión ciudadana para que algunos sectores se involucren. Ayer conversé con varios asambleístas del Partido Social Cristiano y van a aprobar la norma. Creo que esto va a pasar y va a ser histórico. En menos de 3 meses el Ecuador va a tener varias reformas legales que le permitan avanzar. Realmente me siento muy satisfecho de ser parte de esta asamblea que está dando resultados. Y el tema, si se refiere al tema del Tratado de Libre Comercio... Que será tratado hoy. Que será tratado hoy. Estoy saliendo rumbo a la asamblea luego de la entrevista que gentilmente usted tiene la posibilidad de invitarme. Conozco que hay la mayoría, tengo mi posición, he revisado el tratado. Hay más pro que en contra. En mi caso y en su caso, porque también es una provincia de artesanos, está protegida, por ejemplo, el tema de la cerámica, está protegido el tema de las artesanías, está protegido el tema textil, está protegido el tema de los plásticos básicos, está protegido el tema de la ropa. Son más de 811 ítems que durante 20 años, porque eso también es importante, en el Tratado de Libre Comercio con Europa no estaba protegido 20 años, solamente 5, 10, 15. Acá están 20 años. Yo creo que perdernos el gran mercado que representa para los ecuatorianos China sería un error. Considero que hay cosas más positivas que negativas y ojalá la Asamblea hoy pueda firmar ese tratado. Además, ahí con una acotación, porque escuché algo del tema ambiental, respeta la Constitución. En ninguna parte dice alguna ley o norma extranjera tiene que venir acá. Está todo amparado en la Constitución que la propia Revolución Ciudadana la dejó implantada en el Ecuador. Bien, queremos agradecerle por habernos atendido. Yo quiero agradecerle por invitarme y será un placer siempre compartir con ustedes lo que hacemos desde la Asamblea Nacional. Un buen día. Declaraciones del asambleísta Ramiro Vela, representante por la provincia de Tungurahua, es parte del bloque de ADN, ingresó a la Asamblea por Centro Democrático. Son las 8:40.